Buenas tardes. Estamos en el segmento que habla de nuestra salud, que es la voluntad de nuestro Señor Dios, que todos nosotros tengamos un buen salud. Es la voluntad de Dios. Ahora vamos a leer el libro de Mateo y el libro de San Pedro. Voy a leer primero el libro de Mateo 8.17. Mateo 8.17. Mateo 8.17. Bueno, dice, el mismo. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Déjame leer desde el versículo 14. Dice, cuando Jesús fue a casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama y con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y empezó a servirles. Al atardecer, le trajeron muchos endemoniados, y con la palabra echó los demonios y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mi amigo, Jesús mismo tomó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras dolencias. Estás afligido con una enfermedad y ahora tú no estás seguro si es la voluntad de Dios de sanarte. No, es su voluntad. Porque Jesús va a tomar él mismo nuestras enfermedades en su cuerpo y llevar nuestras dolencias, si no es la voluntad de Dios para sanarnos, para que nosotros disfrutemos un buen salud. Si esa no es la voluntad de Dios, ¿por qué fue necesario que Jesucristo tome nuestras enfermedades en su mismo cuerpo? ¿Por qué? Y nuestras dolencias también. ¿Por qué tuvo que llevar todo eso? Si no es la voluntad de Dios, si no es la voluntad de Dios para nosotros disfrutar un buen salud. Es su voluntad, sí, es la voluntad de Dios que nosotros disfrutemos un buen salud.
Aleluya. Vamos a ver otra escritura en el libro de San Pedro. San Pedro, el primer libro de Pedro, el capítulo 2.24. 2.24. Alabado sea Dios. Dice, aquí también dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Porque por sus heridas fuisteis sanados. ¿Escuchaste? Porque a veces cuando uno se enferma y no tiene ninguna ayuda médica, a veces, después de gastar todos los dineros que tenemos en un intento de ser curados, y con todo, si acabamos gastando el dinero y todavía no tenemos buena salud, y cuando la enfermedad es muy grave, empezamos a pensar muchas cosas que a lo mejor, tal vez, quizá, Dios no es la voluntad de Dios que tengamos salud, un buen salud. Pero la Biblia nos está asegurando que no es así. Dios quiere que nosotros seamos sanados, que nosotros disfrutemos un buen salud. Por lo tanto, esta escritura nos quite de toda duda. Aleluya. Aquí en el versículo 24 del primer libro de San Pedro, capítulo 2, dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, si a veces la enfermedad que no se puede sanar es por un pecado en el cuerpo, un pecado en la vida, un pecado en la sangre, un pecado que nosotros mismos cometimos, o un pecado que viene de nuestros padres antecesores. Este también puede inhibir la salud, puede ser un obstáculo en ser sanado. Entonces, nosotros podemos arrepentirnos de cualquier pecado, porque los principados y los diablos en el cielo coge la ley de Dios, y la ley es una autoridad legal en el espíritu, y cuando nosotros no cumplimos la ley, el diablo puede usar
para presentar un caso legal en el espíritu contra nosotros que puede resultar en una enfermedad. Pero gracias a Dios nuestro Señor, que nos estamos asegurando que Cristo mismo, aquí en la escritura, dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Entonces tú y yo no hay razón para seguir en nuestros pecados, porque ya Cristo lo tomó en su cuerpo, pero tú y yo debemos arrepentirnos de nuestros pecados, aleluya, para ser sanados. Entonces, si tú estás en esta situación, en esa lucha con una enfermedad, tú puedes hacer un buen análisis de tu vida. Tal vez no es un pecado de ti que tú has cometido, pero puede ser un pecado en tu sangre, de tus padres, de tus antecesores, que el diablo ha descubierto y te está afligiendo por eso, porque tú no sabes que existe este pecado en tu sangre a causa de tus antecesores. Pero ahora nosotros entendemos que Dios, es la voluntad de Dios que nosotros disfrutemos un buen salud. Aleluya. Y dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El madero es la cruz. Aleluya. Sobre el madero, para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia. Sí, si tú puedes resolver este problema del pecado por la gracia de Dios, tú entras en la justicia de Dios. Él te va a justificar por su sangre, por la sangre de Jesucristo, pero tú debes arrepentirte por cualquier pecado, siendo tu mismo pecado o el pecado de tus antecesores. No es bueno andar en la negligencia, que el pecado de nuestros antecesores no importa. Sí importa, por la ley, sí importa. Aleluya. Entonces, yo te pido que me haga el favor de analizar esta situación. Quizás la enfermedad que persigue, que te está persiguiendo, puede ser de un pecado, puede tener un origen de un pecado, pero Dios está listo para que está listo. Si tú estás lista, si tú también estás listo, Dios está listo. Si tú estás listo para arrepentirte, Dios no tiene problema ninguno. Él es misericordioso. Aleluya. Y por su misericordia, Él te va a resolver ese problema. Aleluya. Él te va a justificarte
por la sangre de Jesucristo, por su gracia. Aleluya, aleluya. Entonces, vamos a ver esta situación en esta manera. Quizá esta es el origen de tu problema. Aleluya. Pero no debe perseguir. Tú puedes tener tu salud, un buen salud. Tú puedes ser sanado en el nombre de Jesucristo. Si tú vas a analizar el problema en esta manera, quizás ese es el origen del problema tuyo. Entonces debe arrepentirte por ti mismo y por tus antecesores. Y Dios te justificará en el nombre de Jesucristo. Y tú vas a ser sanado en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice, para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia, porque por las heridas fuisteis sanados. Aleluya. Por las heridas de Cristo fuisteis sanados. Por las heridas de Cristo, por las heridas de Cristo fuisteis sanados. Fuisteis sanados. Aleluya. Entonces ya viste que Él resolvió el problema del pecado. Ya cuando el problema del pecado está resuelto, no hay ninguna razón para seguir enfermo. Entonces ahora vamos a pedirle a Dios con un corazón humilde, que tenga misericordia de nosotros en esta situación. Padre nuestro que está en los cielos, tú eres misericordioso. Y tú eres el único que nos justifique. Tenga misericordia en tu pueblo. Cualquier persona que está allí, que está enfermo, que los médicos no lo pueden ayudar, el dinero no lo puede ayudar, Padre, en el nombre de Jesucristo, cualquier pecado que ha sido un obstáculo para ser sanado, ahora mismo nosotros te pedimos que tenga misericordia en tu pueblo que te cree, en el nombre de Jesús. Tenga misericordia en el nombre de Jesucristo. Tenga misericordia en el nombre de Jesucristo. Y por la sangre de Jesucristo, con su dolencia en el madero, en la cruz, justifique tu pueblo. Justifique tu pueblo que está arrepentidos ahora de cualquier pecado. Dios Padre nuestro, tenga misericordia y justifique a su pueblo por la gracia de Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Entonces ahora que ya el problema del pecado está resuelto, vamos a recibir el poder de Dios que nos cure, que nos sana y que nos lleva
a disfrutar de un buen salud. En el nombre de Jesucristo. 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 Asimismo, como dice la palabra de Dios, Él mismo llevó nuestras dolencias en su cuerpo y cargó las enfermedades en su cuerpo, y por su dolencia, por su sufrimiento, fuimos sanados. Recibe ahora mismo este poder en su cuerpo, que sea sanado ahora en el nombre de Jesucristo. Ahora recibe por su palabra, que es la luz y que es la vida. Recibe ahora en el nombre de Jesucristo. Y mientras tú lo recibes, su palabra, tú recibes el poder que te sane. Recibe y lo vas a ver la manifestación en su cuerpo. Porque esta es la voluntad de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por estar allí, escuchando y creyendo. Sigue creyendo y tú verás que de verdad estás sanado en el nombre de Jesús. Hasta luego. Chao.